Me llamo Raúl, soy originario de Monterrey, Nuevo León, y actualmente tengo 38 años. Ya no me dedico a la carretera, pero cuando tenía 21, empecé a trabajar como camionero para ayudar a mi madre con los gastos. Ella me crió sola, y un tío me ofreció la oportunidad de entrar en su compañía de transportistas. Me dio la chance de conocer el oficio, ya que su empresa trabajaba con varias compañías que contrataban choferes para trasladar mercancía. Después de capacitarme y aprender todo sobre el manejo de un tráiler de carga, empecé con viajes cortos, algunos de ida y vuelta en el mismo día. Todo iba bien hasta que mi tío me pidió que cubriera a un conductor que había enfermado. La entrega ya estaba pactada y no podían retrasarla, así que me encomendaron la ruta. Fue mi primer viaje largo, más de 2 días en carretera. El viaje de ida transcurrió sin problemas. Llegué a tiempo y entregué la carga sin contratiempos. Pero el regreso, eso es algo que jamás olvidaré. Manejaba de madrugada por una carretera desierta. Aún me faltaban unas 13 horas para llegar a casa. Me sentía bien, había descansado antes del viaje, pero de pronto noté que algo andaba mal con el camión. El volante se puso duro y empezó a dar pequeños jalones. Como pude, lo orillé y frené por completo. No había nada alrededor, solo monte y unos cuantos árboles. Eran las 2:40 de la mañana y recuerdo bien la hora porque revisé mi celular antes de llamar a mi tío. Él me dijo que avisaría a una compañía de mecánicos con la que trabajaba, pero que solo laboraban de día. Harían una excepción por ser él, pero de cualquier forma tendría que esperar hasta las 8 de la mañana. Suspiré resignado. No había opción, así que me recosté en la cabina, me quité las botas y traté de dormir. Pero el sueño no me llegaba. Me quedé con los ojos cerrados, dejando que la mente divagara, cuando de pronto escuché un silbido afuera. Me incorporé de golpe y me asomé sin moverme del asiento, pero no vi nada. La oscuridad era absoluta. Entonces comenzaron las risas, pequeñas, casi burlonas, de niños, pero no podían ser niños, no ahí, no a esa hora. El miedo me caló hasta los huesos. No sabía si llamar a mi tío de nuevo. No quería molestarlo, pero aquellas risas se hacían cada vez más fuertes y cercanas. Luego, el camión se sacudió, como si alguien lo empujara. Miré los espejos, pero no había nada, solo sombras. Decidí taparme la cara con la almohada y tratar de ignorarlo, pero entonces las risas cambiaron. Se convirtieron en llantos, voces de adultos, suplicando ayuda, pidiéndome que los dejara entrar. Y después, otra vez, las risas. Pero esta vez, más graves, más inhumanas. Mi madre es muy devota, siempre me enseñó a rezar, aunque yo nunca fui tan creyente. Pero en ese momento, lo único que pude hacer fue rezar en voz alta, aferrándome a cada palabra. Mis puños se apretaban con fuerza y cerré los ojos con todas mis fuerzas, porque sabía que, si los abría, vería algo que no debía ver. Entonces, una voz ronca y distorsionada me susurró al oído: «Aquí no sirve de nada tu Dios». El camión se estremeció y de pronto vi las luces de un auto que se acercaba. Me pasé al asiento del conductor y encendí las luces, haciendo señales para que se detuviera, pero el coche pasó de largo. Lo entendí, nadie se arriesgaría a ayudar a un extraño en medio de la nada. Pero cuando el auto pasó, todo se detuvo. Me asomé con cautela. No había nada ni nadie. Estaba completamente solo. El silencio que quedó después era más aterrador que cualquier ruido. Me quedé quieto, escuchando mi propia respiración entrecortada. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero en el fondo sabía que no la había. Afuera, la brisa fría movía las ramas de los árboles, pero el ambiente seguía impregnado de algo que no podía describir, como si aún hubiera algo allí, esperando. Tomé aire y, temblando, marqué de nuevo a mi tío. Me costó sostener el teléfono con la mano sudorosa. Cuando por fin contestó, traté de sonar tranquilo, pero mi voz me traicionó. Le dije que algo raro estaba pasando, que me sentía mal
y que quería salir de ahí cuanto antes. Me aseguró que haría lo posible por adelantar la llegada de los mecánicos. Me pidió que me tranquilizara, pero era imposible. Colgué y mi teléfono murió. Se había quedado sin batería. Esperé en la cabina hasta que amaneció. Cada minuto se sintió como una eternidad. A cada tanto, miraba los espejos, convencido de que vería algo moviéndose entre la oscuridad. Pero nada, solo el vacío de la noche que parecía burlarse de mí. Cuando el sol iluminó todo, reuní valor para salir. Caminé alrededor del camión y lo que vi me dejó helado. Había huellas en el suelo, pero no eran de personas, solo de animales. El tráfico empezó a aumentar y me sentí un poco más tranquilo. Cuando finalmente llegaron los mecánicos, ya no quise hablar de lo que había pasado. Solo quería que arreglaran el camión y largarme de ahí. Uno de los mecánicos, un hombre mayor con cara de pocos amigos, se quedó viendo el suelo con el ceño fruncido. Le pregunté qué pasaba, pero solo negó con la cabeza. «Nada, chamaco. Mejor vámonos rápido de aquí», murmuró. No insistí. No quería saber más. A pesar de todo, seguí en el oficio por otros 3 años, hasta que decidí estudiar una carrera universitaria. Nunca volví a pasar por ese lugar, y si les soy sincero, ni aunque me pagaran lo haría. No sé qué fue lo que viví esa noche, pero sé que no era algo de este mundo. No suelo contar estas cosas, pero lo que me pasó en la carretera a Real de 14 sigue dándome vueltas en la cabeza. No quiero dar mi nombre, porque esto involucra a alguien que ya no está entre nosotros y no quiero causar problemas a su familia. Llevo más de 3 décadas siendo camionero. Desde mi primer viaje supe que había nacido para esto, pero jamás imaginé que viviría algo así. No soy de los que creen en fantasmas, pero lo que viví me hizo replanteármelo todo. Durante semanas tuve el mismo sueño, una y otra vez. Me veía manejando por un tramo que conozco bien, un camino rodeado de acantilados y enormes rocas. En mi sueño, avanzaba en la oscuridad y de repente lo veía a él. Un viejo amigo de la secundaria, alguien con quien perdí contacto hace años. Estaba parado a la orilla de la carretera, mirándome en silencio. En el sueño, siempre frenaba para ayudarlo, pero antes de bajar del camión, me despertaba, con el corazón acelerado y una sensación de angustia. Al principio no le di importancia, pero el sueño se repetía casi todas las noches. Empecé a obsesionarme. Busqué su nombre en redes sociales, pregunté a antiguos compañeros, pero nadie sabía nada de él. Hasta le pedí a un amigo que intentara dar con su paradero, sin mucho éxito. La sensación de que algo estaba mal me carcomía. Nunca había sido una persona que creyera en presentimientos, pero esto era demasiado extraño. Un par de meses después, tuve que hacer un viaje nocturno que me obligó a pasar por ese tramo de carretera. La noche estaba cerrada, sin luna, y la niebla cubría todo a mi alrededor. Eran casi las 2 de la mañana cuando lo vi. Parado exactamente en el mismo sitio, con la misma ropa con la que lo veía en mis sueños. Sentí un frío indescriptible. Frené unos metros más adelante y miré por el espejo. Ahí estaba, inmóvil, viéndome. No podía creer lo que pasaba. Quería bajarme, preguntarle qué hacía ahí, pero algo dentro de mí me lo impidió. Era como si una fuerza invisible me sujetara al asiento. Solo lo vi levantar la mano, como saludando, y luego caminar hacia la oscuridad, directo al acantilado. El miedo me paralizó por unos segundos, pero luego la adrenalina me hizo reaccionar. Aceleré y me alejé de ahí sin mirar atrás. No paré hasta llegar a una estación de servicio varias millas adelante. Cuando me bajé del camión, noté que mis manos temblaban y mi camisa estaba empapada en sudor. Fui al baño, me mojé la cara varias veces y traté de calmarme, pero la imagen de mi amigo caminando hacia la nada no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. 2 días después, recibí un mensaje de mi amigo, el que me estaba ayudando a buscarlo. Encontré a su hermano, me dijo, pero tengo malas noticias. Le pedí que me explicara
y lo que me dijo me dejó helado. Su hermano le contó que mi amigo había tenido un accidente en esa misma carretera. Había estado en coma por 2 meses y justo hacía 2 días había fallecido. Me quedé en shock. Las fechas coincidían exactamente con mis sueños. ¿Por qué me apareció justo la noche en que murió? ¿Por qué a mí, después de tantos años sin vernos? ¿Qué quería decirme? Hasta el día de hoy, sigo sin respuestas. Desde aquella noche, nunca más lo volví a soñar. No sé si finalmente encontró la paz o si simplemente dejó de buscarme. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera bajado del camión. ¿Habría podido hablar con él? ¿O habría terminado siguiéndolo hacia el mismo destino? No quiero saberlo. Solo espero que haya encontrado la luz y que no haya quedado atrapado en ese camino. Para siempre. Me llamo Alejandro Ramírez y quiero contarles algo muy fuerte que le ocurrió a mi padre, quien es camionero. Él me dio su autorización para compartir esto con ustedes, solo omitiré su nombre. Mi padre ha trabajado en el transporte de carga desde hace muchos años. Cuando yo era niño, comenzó en este oficio con la idea de que solo sería algo temporal, pero con el tiempo terminó enamorándose de la carretera y convirtiéndose en su modo de vida. Mi hermana y yo crecimos con sus anécdotas, algunas llenas de aventura y otras relacionadas con los peligros del camino. Sin embargo, hay una historia que sobresale entre todas, algo que vivió en carne propia y que hasta la fecha sigue sin poder explicar. En el año 2019, mi padre conducía por la carretera Culiacán, Mazatlán, transportando mercancía rumbo a la frontera. La noche cayó sin incidentes y el viaje transcurría con normalidad. Venía escuchando la radio y comiendo algunas botanas cuando de repente, con las luces del camión, vio 2 siluetas paradas a un costado de la carretera. Disminuyó la velocidad y notó que se trataba de un hombre y una mujer. Parecían estar pidiendo ayuda con urgencia. Mi padre no sabía si detenerse, ya que los caminos solitarios pueden ser peligrosos, pero justo cuando pasaba junto a ellos, vio algo que lo hizo cambiar de opinión. Un niño pequeño estaba entre los 2 adultos. No parecía tener más de 6 años. La imagen lo golpeó de inmediato. No podía dejar a un niño en medio de la carretera en la noche. Se orilló y detuvo el camión, pero cuando bajó del vehículo, sintió un escalofrío. Los adultos habían desaparecido. Solo estaba el niño, quieto, con una expresión de tristeza inmensa. Mi padre le preguntó dónde estaban sus acompañantes, pero el pequeño, con voz apagada, respondió: «Estoy solo. Gente mala les disparó y los dejó ahí. Solo me dejaron a mí». Mi padre sintió un nudo en la garganta. Miró a su alrededor, pero no había señales de nadie. Se inclinó hacia el niño, tratando de mantener la calma. «Vamos, te llevaré a un lugar seguro». Subió al niño a la cabina del camión y continuó su camino hasta Mazatlán, donde lo entregó a las autoridades para que lo ayudaran a encontrar a su familia. Durante todo el trayecto, el niño hablaba poco, pero se le notaba triste. Mi padre quería hacer más por él, pero no sabía cómo. Le ofreció algo de comida y agua, pero el pequeño simplemente negó con la cabeza, mirando por la ventana con una expresión vacía. En un momento del camino, mi padre intentó hacerle plática para calmarlo. Le preguntó su nombre, de dónde venía, si tenía familiares esperando en algún lado, pero el niño solo respondió en susurros, con frases cortas y sin dar muchos detalles. Lo único que dijo con certeza fue: «Ellos me dejaron aquí». Mi padre sintió un escalofrío. No quería imaginar por lo que el pequeño había pasado. Cuando llegaron a la estación de policía en Mazatlán, mi padre se bajó y llevó al niño de la mano hasta la recepción. Un oficial los recibió y tomó los datos necesarios. Mi padre se quedó un rato esperando a que se hicieran los registros y al ver que ya no podía hacer más, decidió retirarse. Al día siguiente, volvió a preguntar por el niño antes de seguir su camino. Lo que le dijeron lo dejó helado. «Señor,
Aquí no ha llegado ningún niño con esas características, le dijo un agente con gesto extrañado. Mi padre se sintió mareado. Había llevado al niño con sus propias manos hasta allí, pero entonces lo recordó. Cuando el pequeño bajó del camión, nunca lo vio cruzar la puerta del edificio. Simplemente desapareció. Intentó insistir, preguntó si había alguna confusión, pero los agentes revisaron registros y le confirmaron que nadie con la descripción del niño había sido ingresado. Desconcertado y con el corazón acelerado, mi padre salió de la estación y caminó hasta su camión. Se quedó sentado por varios minutos en la cabina, procesando lo que había ocurrido. Desde entonces, cada vez que mi padre pasa por ese tramo de la carretera, se persigna y evita mirar hacia los costados. No quiere volver a ver aquella silueta esperando un aventón en la oscuridad. Pero lo peor es que, de vez en cuando, hay camioneros que aseguran haber visto a un pequeño deambulando por la carretera en la noche, siempre en el mismo punto. Y nadie sabe con certeza de dónde viene ni a dónde va. Me llamo Ernesto Salgado. Soy de Sonora y tengo 35 años. Esta historia es reciente y aún me cuesta compartirla sin que un nudo se me haga en la garganta. He sido camionero de carga por más de 6 años, recorriendo principalmente rutas por la frontera con Estados Unidos. Conozco esos caminos al derecho y al revés, y la mayor parte del tiempo hago viajes largos de hasta 5 días, descansando en cachimbas cuando es necesario. Quiero dejar algo en claro antes de contar lo que me pasó aquella madrugada. No consumo ninguna sustancia, tampoco bebo alcohol y mucho menos en mis viajes. Lo único a lo que soy adicto es a la comida chatarra, aunque no es algo de lo que me sienta orgulloso. Dicho esto, les contaré lo que viví. Aquella madrugada iba conduciendo después de haber dormido bien en una cachimba. Eran cerca de las 3 de la mañana y me encontraba en una zona montañosa con muchas curvas. Manejaba despacio y concentrado porque en casa me esperan mi esposa y mis 2 hijos. El clima era fresco, la luna apenas iluminaba el camino y la radio del camión emitía un leve zumbido por la estática. La carretera estaba completamente desierta, solo el sonido del motor me acompañaba. De pronto, antes de llegar a una curva cerrada, algo me puso los pelos de punta. Alguien se atravesó en la carretera. Pero lo peor no fue eso, sino que reconocí a esa persona de inmediato. Era mi primo Luis, el mismo que había fallecido hace años en un accidente automovilístico. Vestía la misma chamarra con la que lo habíamos enterrado. Frené de golpe, sintiendo que el aire se me iba. Busqué con la mirada por todas partes, pero él ya no estaba. Desapareció como si nunca hubiera estado ahí. No entendía lo que había pasado. Mi cabeza daba vueltas. No podía moverme. Mis manos temblaban sobre el volante y una sensación de frío recorrió mi espalda. Sabía lo que había visto, pero mi mente se negaba a aceptarlo. En ese momento, un tráiler que venía detrás me pitó con fuerza y me rebasó a gran velocidad, el conductor gritándome groserías al pasar. Respiré hondo, traté de calmarme y retomé la marcha, aunque todavía tenía el corazón a 1000 por hora. Aún no me recuperaba del susto cuando, apenas unos metros adelante, antes de llegar a la curva, vi lo impensable. El tráiler que me había rebasado chocó de frente contra otro camión que venía en sentido contrario. El impacto fue brutal. La explosión de metal contra metal retumbó en el aire y el estruendo fue tan fuerte que sentí que me ensordecía. Vi cómo el camión que iba delante de mí se desvió violentamente y cayó en un barranco no muy profundo, pero el conductor murió al instante. El humo comenzó a elevarse y el olor a caucho quemado impregnó el ambiente. 2 cosas aterradoras en menos de 5 minutos. No podía dejar de temblar. Marqué a emergencias con manos temblorosas y encendí las intermitentes para alertar a los demás conductores. Todo era un caos. Me bajé del tráiler para intentar ayudar, pero cuando me acerqué a la cabina del conductor que había caído, supe de inmediato que no había nada que hacer. Su cuerpo estaba inerte sobre el volante,
el parabrisas destrozado y la sangre manchando su camisa. Me aparté, con la boca seca y un nudo en la garganta. El conductor del otro camión, aunque malherido, sobrevivió. Pero había algo más. Estaba borracho. Apenas podía mantenerse en pie. Su aliento apestaba a alcohol, y cuando llegaron los paramédicos, fue detenido tras recibir atención médica. Yo me alejé del lugar después de dar mi declaración a las autoridades, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Mi primo. Él me salvó la vida. Apareció justo a tiempo para hacerme frenar, y aunque aún me atormenta lo que pasó, sé que su intención fue advertirme del peligro. No sé si con eso alteré mi destino, o si simplemente alguien más tomó mi lugar en ese accidente. Lo único que sé es que, desde esa noche, no dejo de pedir por el alma del conductor que perdió la vida y por su familia. Y también, cada vez que paso por ese camino, miro de reojo, por si mi primo vuelve a aparecer. No puedo decir mi nombre por seguridad, y cuando leas lo que me pasó, entenderás por qué. Soy camionero, y hasta hace poco me consideraba un escéptico de lo paranormal. A lo largo de mi carrera, lo único que me había dado sustos eran las bandas delincuenciales en la carretera, pero jamás algo inexplicable, hasta esa noche. Era mi ruta habitual. Pasaban de la medianoche cuando conducía por la carretera a Matehuala, la misma que transitaba cada semana. Llevaba la música encendida y comía una botana, todo tranquilo, nada fuera de lo común. Pero de pronto, a lo lejos, vi a alguien caminando a un costado de la carretera. Disminuí la velocidad. Era una zona peligrosa, rodeada de monte, y aún faltaban un par de horas para la siguiente ciudad. Esas carreteras no son seguras de noche, y menos para caminar solo. Y cuando me acerqué, me di cuenta de que se trataba de una mujer joven. Llevaba un vestido roto y el cabello despeinado. Algo en su expresión me inquietó. Tenía la mirada perdida y el rostro lleno de moretones. Me detuve a su lado. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella se quedó quieta y me miró fijamente. No me respondió. Pensé que tal vez la habían secuestrado y había logrado escapar. Sin pensarlo mucho, le dije que subiera rápido al camión, temiendo que alguien la estuviera buscando para hacerle daño. La muchacha no dudó en subirse. Se sentó en el asiento del copiloto y cerró la puerta sin decir palabra. Yo no sabía qué hacer. Si llamaba a la policía, tal vez terminarían regresándola con quienes la lastimaron. Los que viven en México me entenderán. Ya no se sabe quién es bueno y quién es malo. Intenté hablar con ella varias veces. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Sabes algún número de teléfono de tu familia? Pero la joven solo me veía sin responder. Se veía en shock. Decidí llevarla hasta la siguiente ciudad para que la atendieran en un hospital. Mientras manejaba, llamé a mi esposa para contarle lo que estaba pasando. Lo primero que me dijo fue que me asegurara de que nadie me estuviera siguiendo, que tuviera cuidado, pero le dije que no, que todo estaba en calma. Durante todo el trayecto, la joven no habló, solo miraba al frente, inmóvil. Le ofrecí algo de comida, pero ni siquiera reaccionó. Estaba completamente ida. El camino se hizo eterno. Conducía atento al retrovisor, con la sensación de que algo no estaba bien. A pesar de que no veía a nadie siguiéndome, tenía esa angustia en el pecho que no podía sacudirme. Intenté encender un cigarro para calmarme, pero mis manos temblaban tanto que me costó encender el encendedor. Y entonces, poco antes de llegar a la ciudad, abrió la puerta del camión de golpe. «Oye, espérate», grité mientras frenaba. Pero antes de que pudiera detenerla, bajó corriendo hacia el monte y desapareció entre la maleza. Me bajé para buscarla, pero no la encontré. Era como si se hubiera esfumado. Caminé entre los arbustos, alumbrando con la linterna de mi celular, llamándola, pero no había rastro de ella. No se escuchaban sus pisadas, ni su respiración, ni nada. El monte estaba en completo silencio. Llamé a mi esposa y le pregunté qué hacer,
si avisara a la policía, pero me dijo que mejor me alejara de ahí. Podrían culparte de algo que no hiciste, me advirtió. Así que, con un nudo en el estómago, seguí mi camino, rezando para que alguien más la encontrara y la ayudara. Pasaron unos días y ya estaba en mi casa descansando cuando vi una publicación en redes sociales, un boletín de búsqueda. Era ella. Todas las características coincidían. El problema era que el boletín se había publicado hacía 5 días, justo el día en que la recogí en la carretera, y decía que llevaba desaparecida más de 2 semanas. Mi sangre se heló. No lo pensé 2 veces y llamé al número de contacto que aparecía en la publicación. Me contestó una mujer, la madre de la joven. Con voz temblorosa, le conté lo que había ocurrido, que la recogí en tal kilómetro y que la última vez que la vi, corrió al monte. Pero su respuesta me dejó sin aire. Señor, debe estar confundido, me dijo. A mi hija la encontraron hace 2 días, pero ella ya estaba muerta. Nos entregaron sus restos y los forenses confirmaron que la asesinaron el mismo día que desapareció. Sentí que me desmoronaba. Le insistí que era ella, que incluso tenía un lunar notorio en la pierna izquierda, pero la mujer solo lloraba y me repetía que era imposible. Su hija llevaba muerta más de 2 semanas. Antes de colgar, me agradeció por llamar, pero me pidió que no hablara más del tema. Me quedé en silencio, con el teléfono aún en la mano, sintiendo un vacío en el pecho. Mi esposa, que había escuchado la conversación, se acercó a abrazarme. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro inexpresivo en el asiento del copiloto, el sonido de la puerta al abrirse, el eco de sus pasos perdiéndose en la oscuridad. ¿Cómo podía haber estado muerta si la tuve a mi lado? ¿Qué fue lo que llevé en mi camión esa noche? Desde entonces, cada domingo, mi esposa y yo encendemos una veladora por ella en la iglesia, y aunque no siempre pueda ir, mi esposa lo hace por mí. Solo espero que, donde sea que esté, haya encontrado descanso. Pero cada vez que paso por esa carretera de nuevo, no puedo evitar mirar de reojo el asiento del copiloto, temiendo que, en cualquier momento, vuelva a verla sentada ahí, esperando que la lleve a casa.